Nunca imaginé que mi vida cambiaría al atender una llamada que salvó a un millonario. Jamás olvidaré aquel día, el día en que todo se derrumbó. Estaba en mi pequeño apartamento, con el olor a café recién hecho llenando el aire. Un lugar que solía sentir como hogar, hoy solo era una prisión. Con cada minuto, la soledad pesaba más, un nudo en mi pecho que no podía deshacer. Mis padres, enfermos y lejanos, siempre en mi mente, su dolor era mi carga. Mis amigos, ocupados con sus vidas, parecían olvidar mi existencia. La llamada llegó en medio de ese caos. Un pitido seco. Era un número desconocido. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y si es una oportunidad?, pensé. Respondí. La voz al otro lado era profunda, temblorosa. Necesito ayuda. El aire se detuvo. Aquella voz, quebrada, provenía de un hombre que parecía haberlo perdido todo. De pronto, supe que era un millonario, alguien que tenía el mundo a sus pies, y, sin embargo, estaba colgando de un hilo. Él hablaba de una vida arruinada, de decisiones fatales, de la sombra de quienes lo rodeaban, intentando aprovecharse de su fortuna. Las palabras fluían como un torrente, cada una cargada de una angustia palpable. Me describió su desesperación, su soledad en la cima. Los alaridos de un hombre acorralado. Sentí su dolor atravesar los cables del teléfono. No solo era su vida, era la de una familia, una historia de traición y desconfianza. Mis manos temblaban mientras tomaba notas. La realidad de su sufrimiento me atravesó como un rayo. ¿Quién era este hombre, y por qué su vida dependía de mí? En su voz había más que miedo, había una súplica. Ayúdame, dijo, y en ese instante, me comprometí más de lo que jamás imaginé. A medida que la conversación avanzaba, me perdía en una red de secretos y promesas, cada palabra me acercaba más a una verdad oscura que aún no podía comprender, pero, al final, cuando se despidió, algo en su voz cambió. Un susurro. Espero que no sea tarde. La línea se cortó y el silencio se tragó todo. Esa frase resonaba en mi mente como un eco. Miré por la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas perdidas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué lo había llevado a mí? Mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de que su llamada fuera solo el comienzo de una tormenta. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Al día siguiente, desperté con un sobresalto, la oscuridad del apartamento pareciendo más opresiva que nunca. Los ecos de la llamada seguían resonando en mi mente mientras intentaba procesar la enormidad de lo que había sucedido. El rostro del millonario, aún desconocido, se dibujaba en mi imaginación, su angustia apretando mi pecho como una garra invisible. La calidez del café no podía ahogar la sensación helada de incertidumbre que me envolvía. Decidí que no podía dejar que la historia terminara ahí. Me armé de valor y busqué su número en mi historial de llamadas. El peso de las posibilidades caía sobre mí mientras el móvil marcaba. Una parte de mí temía que la voz familiar ya no estuviera allí, pero cuando oí el tono de llamada, un susurro de esperanza se encendió en mi interior. Finalmente, lo escuché, la línea estaba viva. Hola. Su voz, aunque débil, estuvo cargada de alivio. «Eres tú», murmuré, sintiendo una conexión tan intensa que me hizo olvidar el mundo exterior. Pasamos casi una hora hablando. Se llamaba Eduardo, y cada detalle que compartía revelaba un nuevo matiz de su lucha. Su familia, su imperio, todo estaba en juego. A medida que sus palabras se desvelaban, también lo hacía su vulnerabilidad.
Hablaba de su esposa, Laura, una mujer a la que amaba profundamente y a la que había fallado. La traición que había sufrido no solo había dejado marcas en su corazón, sino que también amenazaba con destruir todo lo que había construido. Me temo que me estoy volviendo un extraño para ella, confesó. Su voz temblaba. No podía evitar sentir compasión por un hombre que, aunque rodeado de lujos, se sentía tan vacío. Su lucha resonó en mí. La pregunta que permanecía en el aire era, ¿cómo podría ayudarlo a sanar, o incluso conseguir la redención? Después de la conversación, un impulso me llevó a hacer algo poco habitual. Escribí un correo a Eduardo, detallando cómo podía ayudarlo y sugiriendo que nos encontráramos en persona. La idea de dar ese paso audaz me aturdía, pero sentí que no podía quedarme en la sombra de su angustia. ¿Acaso esta era la oportunidad de cambiar no solo su vida, sino también la mía? Días después, recibí su respuesta. Aceptó la reunión con una mezcla de expectativa y temor. ¿Realmente crees que puedes ayudarme?, preguntó. Su duda era palpable y, en cierto modo, me desarmó. Tal vez no tenía respuestas, tal vez solo ser un oído atento era suficiente. Nos pusimos de acuerdo para encontrarnos en un café del centro, un lugar con vistas a la bulliciosa ciudad. El día de la cita, llegué con el corazón en un puño, sintiendo las miradas curiosas de los demás comensales. Al instante, lo vi entrar, un hombre de complexión fuerte pero con una tristeza en sus ojos que le restaba toda la seguridad que su fortuna pudiera otorgarle. Su figura era una contradicción, todo un titán sumido en la desolación. Cuando nos sentamos frente a frente, había algo casi sagrado en el aire. Fue un breve silencio antes de que él hablara. He tratado de mantenerlo todo bajo control, pero ahora siento que estoy perdiendo a Laura, y a mí mismo, admitió, los ojos llenos de lágrimas. A medida que compartía su historia, sentí que mi propio dolor se entrelazaba con el suyo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien entendía mi propia soledad y anhelo por conexión. Las horas se deslizaron entre nosotros, cada palabra sanando viejas heridas. Sin embargo, a medida que la conversación profundizaba, sentí que una sombra se cernía sobre nosotros. La preocupación en su cara crecía, y finalmente, su voz tembló al confesar, he empezado a recibir amenazas. No sé quién está detrás de esto, pero temo que me están vigilando. Un escalofrío recorrió mi espalda. La atmósfera se volvió densa, la calidez del café ahora sentía como hielo. Era más que una simple historia, había entrado en un laberinto desconocido donde el dinero no podía comprar la paz. Necesito saber la verdad de lo que está ocurriendo. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde? Comenzamos, dije, sintiendo que este podría ser el momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sin embargo, en ese momento, mi móvil vibró en el bolsillo, interrumpiendo lo que prometía ser una profunda conexión entre dos almas perdidas. Era un mensaje anónimo, apenas una línea que me dejó helada. No te involucres más de lo que debes. Puedes ser la próxima víctima. Apagué el celular con temblorosas manos, el eco de sus palabras resonando en mi mente. El extremo peligro ya no era solo de Eduardo, ahora también me incluía a mí. De repente, la luz del café parecía volverse tenue, y cada sombra en las esquinas me observaba, esperando. No tenía idea de cuán hondo nos llevaría esta búsqueda de verdad, pero una cosa era segura, me había adentrado en una historia que no podía ni quería abandonar. Eduardo pareció notar mi cambio de postura cuando apagué el teléfono. Su mirada se tornó aguda, como si pudiera sentir la ola de ansiedad que había invadido el pequeño espacio que compartíamos. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina. Intenté sonreír, pero la expresión se quedó atrapada en mis labios. Es solo un mensaje. No importa, respondí, intentando restarle importancia. Pero sabía que no era cierto. Las amenazas a su vida habían cruzado la frontera de la ficción y ahora me envolvían también a mí. La idea de un peligro inminente se cernía como una nube oscura, sofocante. ¿Qué vamos a hacer?, murmuré, debido a la urgencia de vivir en este momento tan inestable. La pregunta quedó en el aire, flotando entre nosotros.
Lo primero es que debemos ser cautelosos, respondió Eduardo, el miedo palpándose en su voz. No sé quién me está persiguiendo, pero necesitaré tu ayuda para descubrirlo. ¿Te gustaría hacerlo? El corazón me dio un vuelco. Si bien la idea de involucrarme más en sus problemas me llenaba de nervios, también había en mí un deseo feroz de encontrar respuestas, de no volver a sentirme impotente. Sí, estoy contigo, respondí, haciendo un esfuerzo por desterrar el temor que amenazaba con consumirnos. Decidimos reunirnos al día siguiente para hablar sobre sus estrategias. Abandonamos el café conscientes de que las sombras del peligro seguían acechándonos. Durante el trayecto, la ciudad vibrante parecía contradecir el caos interno que estaba sintiendo. La vida continuaba, pero para nosotros, todo había cambiado. Esa noche, pasé horas sin dormir, revisando los detalles de nuestra conversación. Sus palabras, cargadas de tristeza, se repetían en mi mente. Cada momento de vulnerabilidad que compartió me hizo querer conectarme más, como si su dolor me estuviera transformando de alguna manera. Era extraño cómo la conexión emocional que había comenzado con una simple llamada había evolucionado hasta convertirse en un lazo tangible, incluso en medio de la incertidumbre. Al día siguiente, el aire estaba impregnado de una sensación de urgencia cuando nos encontramos nuevamente. Eduardo llegó con un dossier en la mano, había recopilado información sobre sus posibles enemigos. Los nombres eran escalofriantes. Algunos son socios que quedaron resentidos, otros son competidores en el negocio. No sé quién podría estar detrás de las amenazas, dijo, su voz grave y firme. Pero en su mirada había un destello de temor que no podía ocultar. ¿Por dónde empezamos?, pregunté, sintiendo que cada paso que dábamos nos acercaba más a la precipitación. Necesitamos descubrir quién ha tenido acceso a mi información. Los registros de mi empresa están a la vista de todos, comenzó a decir, pero sus palabras se detuvieron cuando miró alrededor del pasillo del café. No quiero hablar aquí. Podría haber alguien escuchando. Me sentí paralizada por el miedo, pero también por la determinación de no dejarlo solo en esta lucha. Acepté la invitación de ir a su oficina, un espacio que parecía tan ajeno a la crisis que estaba atravesando. La distancia de aquel café al edificio de su empresa era desgastante, pero el silencio entre nosotros estaba cargado de una energía extraña, como si ambas almas supieran que lo que estaban a punto de enfrentar podría cambiarlo todo. Una vez en su oficina, tranquila pero tensa, nos sentamos con el dossier desplegado sobre la mesa. Las hojas estaban repletas de información inquietante. Cada nombre que leía me daba más ganas de involucrarme en su angustia. Le sugerí que contactáramos a unas viejas amistades de su familia que podrían tener información sobre los posibles rivales. Eduardo asintió, aunque la preocupación seguía dibujada en su rostro. Mientras me ocupaba de hacer las llamadas, se produjo un silencio en la habitación. La habitación, amueblada con elegancia, se sentía aún más asfixiante. Cuando terminé la segunda llamada, decidí romper el silencio. Eduardo, hemos puesto un pie en la búsqueda de la verdad. No importa lo que pase, estoy aquí contigo. En aquel momento, el dolor en su rostro se transformó en gratitud. No sé cómo agradecerte, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. Por unos instantes, el peso del mundo se levantó entre nosotros, y sentí una conexión profunda que iba más allá del peligro. Sin embargo, el momento fue interrumpido cuando la puerta se abrió de golpe. Un hombre desconocido entró, la mirada oscura y desafiante, como si estuviera buscando algo o a alguien. Mi corazón se aceleró. Eduardo, instintivamente, se puso de pie y se interponía entre esta nueva presencia y yo, el protector de su fragilidad. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una voz que no ocultaba sus preocupaciones. El extraño sonrió, pero no había calidez en ese gesto. He venido a hablar sobre tus negocios, Eduardo, dijo, su tono astuto. Tal vez deberías tener cuidado con quien te asocias. Hay cosas más grandes en juego de lo que te imaginan. Cada palabra era un nuevo golpe en mi estómago. Me sentí expuesta, como si el peligro se tejería alrededor de mí.
Pero en el fondo, entendí que este era el momento decisivo. Estábamos en la línea entre lo revelador y lo destructivo. En el mismo instante, mis ojos se encontraron con los de Eduardo y supe que la forma en que enfrentáramos esta amenaza podría definir no solo la historia que nos unía, sino también nuestros destinos individuales. No sabía si estaba lista para lo que estaba por venir. Sin embargo, la fuerza de su mirada me daba el coraje que necesitaba. «Sal de aquí», gritó Eduardo. Y había un fuego en su voz que, por primera vez, parecía desafiar al peligro mismo que se había escapado de la sombra. El extraño permaneció en la puerta, su expresión se endureció ante la repentina valentía de Eduardo. Fue un momento eterno, la tensión cortaba el aire entre nosotros. Su mirada oscura pasó de Eduardo a mí, como si evaluara la situación, buscando una debilidad en nuestras defensas. Sentí que el miedo era un enemigo palpable, latiendo dentro de mí y reflejándose en los ojos de Eduardo. «¿Te crees intocable, Eduardo?». La voz del intruso había bajado a un susurro amenazante. «La vida que llevas tiene consecuencias. Quizás deberías pensar un poco más en tus decisiones». Sin más, el hombre dio un paso hacia adelante, y la emoción que había estado contenida en mi pecho se desbordó en un instante. «Basta», exclamé, sintiendo que el rugido de mi corazón era más fuerte que el silencio que llenaba la habitación. «No te permitiremos intimidarlo». La afirmación me sorprendió a mí misma, había adquirido una fuerza que no sabía que poseía. El hombre me miró con una risa burlona, y eso me afectó más que cualquier insulto. Eduardo se mantuvo firme a mi lado, pero su rostro revelaba una mezcla de admiración y preocupación. «Samantha, no es un juego. Lo que estamos tratando aquí es muy serio». Sus palabras, aunque llenas de razón, parecían en verdad un intento de mantenerme alejada de esto, de protegerme. «Sé que es serio. Carol Howard, así se llama, no puede seguir usando el miedo como su arma», respondí, sin quebrantar el contacto visual. Era como si nuestras miradas crearan un escudo entre Eduardo y Howard, y eso me daba seguridad. El hombre echó hacia atrás la cabeza, su risa resonando como un eco en la sala, pero no había alegría en ello. «Menuda valentía la tuya, pequeña. Pero no olvidarás esto tan fácilmente. Hay fuerzas que no comprendes», dijo, y en sus palabras había un ominoso eco que deseaba hacerme dudar. Con un gesto despectivo, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando tras de sí un aire de amenaza y un abismo de incertidumbre. Una vez que la puerta se cerró de un portazo, la tensión no desapareció, la sala quedó envolvente en un silencio que crujía. Eduardo se acercó a la ventana, mirando hacia abajo, como si buscara respuestas en la tumultuosa vida de la calle. Él tiene razón. «No sabes lo que está en juego aquí», murmuró, con la voz quebrada por una mezcla de estrés y confusión. «Lo sé. Pero estoy aquí porque el riesgo me parece insignificante comparado con la posibilidad de protegerte». Me acerqué poco a poco a él, sintiendo que cada palabra que decía se depositaba en alguna parte de su interior, una promesa tácita de lucha conjunta. Se volvió hacia mí, su rostro más suave que antes. «No debería haberte traído a esto». Apenas terminó la frase, se interrumpió al acercarse a mí, sus ojos se empañaron de preocupación y reconocimiento. «Lo aprecio mucho, Samantha. No puedo perder a alguien más que se preocupe por mí». Las últimas palabras flotaron entre nosotros, cargadas de una vulnerabilidad con la que nunca había estado acostumbrado. «¿Perderme? No tengo planes de irme si tú tampoco», respondí, intentando ofrecerle una sonrisa que aliviara la carga que ambos llevábamos. La conexión que había crecido entre nosotros en este tiempo era palpable y, en el fondo, había un destello de algo más, algo que iba más allá del temor que nos rodeaba. Por un momento, todo parecía aclararse entre nosotros. Pero solo fue un instante, eclipsado por la realidad que pesaba sobre nuestras cabezas. La vida de Eduardo estaba en peligro, y cada segundo que pasaba, las sombras parecían absorbiendo cualquier resquicio de esperanza. «Lo que necesitamos es planear y tener un enfoque más estratégico», dijo de repente, volviendo a colocarse la armadura emocional que le era tan familiar. «No podemos permitir que nuestra vida se detenga mientras temamos lo que vendrá.
Debemos actuar antes de que nos encuentren. Sabía que tenía razón, pero al instante lo sentí vulnerable, profundamente anclado a la esperanza de que no solo luchábamos contra un enemigo que amenazaba su vida, también habíamos empezado a desafiar nuestra propia soledad. ¿Y si lo que tienes planeado solo empeora las cosas? Pregunté. ¿Y si nos enfrentamos a algo demasiado grande y oscuro? Entonces nos enfrentaremos a eso juntos, afirmó Eduardo, sus ojos firmes pero llenos de incertidumbre. La voz había recuperado algo de fuerza, una promesa de que no estábamos solos en esto. Un silencio pesado se asentó en la habitación mientras ambos nos mirábamos, cada uno manteniendo la esperanza de que podríamos encontrar la manera de salir hacia la luz. Sin embargo, mientras pensaba en las amenazas que acechaban, tan cercanas y frías, mi corazón se sumió en un abismo oscuro, una inquietud que no podía ignorar. Quizá habíamos iniciado una batalla contra un enemigo que no podíamos ver, y en nuestro intento de enfrentarlo, podríamos desenterrar secretos que cambiarían no solo el destino de Eduardo, sino también el mío. Mientras repasaba esos pensamientos, un mensaje de texto iluminó la pantalla de mi teléfono, interrumpiendo mis cavilaciones. Al ver el remitente, me paralicé. Era de un número que no reconocía. Sé en lo que te has involucrado. No te metas donde no te llaman. El miedo se apoderó de mí de nuevo, envolviéndome como un manto oscuro. Recorrí mis ojos hacia Eduardo, quien ahora parecía más decidido. Sin embargo, mientras las palabras quedaban atoradas en mi garganta, entendí que no había vuelta atrás. Había cruzado un umbral, y no podía permitir que el miedo me atrajera de regreso. Eduardo, me atreví a empezar, pero el camino que tocaba recorrer ya no sería el mismo. El desafío no solo sería sobre su vida, sino también sobre lo que significaba nuestra conexión, todo lo que habíamos cultivado en una espiral de caos y amenaza. En ese momento, supe que la realidad de nuestra situación se convertía en un laberinto complejo, donde cada decisión contaría, y donde los secretos y las verdades se dejarían caer como hojas marchitas en el otoño. ¿Qué camino tomaríamos desde aquí? ¿Cómo podríamos protegernos a nosotros mismos y a lo que habíamos empezado a construir? La pregunta se convirtió en un eco constante en mi mente, mientras las sombras seguían tejiendo su intrincada trama en torno a nosotros. La incertidumbre se arrastraba en el aire, pesada y palpable como un smog que nos amenazaba en cada rincón de la habitación. Eduardo, en un intento por devolver la calma, se sentó en una de las sillas del escritorio, mas su cuerpo denotaba una tensión que desmentía su actitud. Miré el mensaje en mi teléfono con el corazón acelerado, consciente de que esta simple notificación podría ser el catalizador de una serie de eventos incontrolables. ¿Quién era?, preguntó Eduardo, su voz resonando en un ritmo más sereno que lo que su mirada dejaba entrever. Conocía el temor detrás de su pregunta, ese resquicio de inseguridad que se colaba en lo más profundo de su ser. Asentí lentamente, el miedo gripando mi pecho. No lo sé, solo un número desconocido. Dice que no me meta donde no me llaman. Mi voz tembló un poco, como si diera vida a la sombra que nos acechaba. Pero quizás sea un aviso. Tal vez Howard no es el único que debería preocuparnos, podría ser una trampa, un intento de intimidación. Ellos tienen muchas formas de hacer que las personas hablen, replicó, su voz temblorosa, revelando que no todo en su mundo era tan controlado como intentaba aparentar. ¿Y si en lugar de temer, tomamos esto como una señal? Un empujón hacia la acción, en lugar de la parálisis, propuse, sintiéndome más valiente de lo que realmente era. Al final del día, todo lo que quería era salvarlo, y eso era suficiente para mantenerme firme. Eduardo arqueó una ceja, contemplando mi desafío con seriedad. No es fácil, Samantha. El peligro tiene diferentes caras y puedes terminar siendo el objetivo de alguien que no dudará en acción. La advertencia estaba cargada de sabiduría y, aunque quise hacerla a un lado, cada palabra parecía un cuerpo de distintas sombras que nos rodeaban. Pero si nos quedamos aquí sin hacer nada, estamos condenados a ser víctimas de sus juegos. ¿No sería mejor iniciar el nuestro? La emoción en mi voz logró captar su atención y, por un breve momento,
el miedo en sus ojos se reemplazó por un destello de esperanza. Entonces, ¿qué propones? La pregunta era peligrosa, y lo sabía. Pero en ese instante, los horrores que acechaban me parecían más manejables que el desasosiego de la inacción. No sé todos los detalles, pero podemos reunir información. Averiguar quiénes están realmente detrás de todo esto. Si sabemos en qué estamos metidos, podremos prepararnos para el siguiente movimiento. Me sentía entusiasmada mientras hablaba, casi como si la adrenalina estuviera completamente integrando mi cuerpo. Sus ojos se enfocaron en mí, considerándome con un nuevo aprecio. Está bien, podemos comenzar a trabajar en eso. Pero hay algo que necesito decirte. La seriedad en su tono me hizo antipatizar con lo que vendría. La luz de la ventana reflejaba su rostro, justo en el momento en que se dispuso a hablar, y pude percibir un destello de dolor subyacente. Lo que sea que sepamos tiene que entrar en el plano. No deseo que estés en peligro, pero tampoco puedo ignorar que has decidido involucrarte. No lo puedo permitir. Al pronunciar eso, me sentí como un intruso en su mundo, recibiendo un reproche sin ser la que había causado sus problemas. Pero entendía que su intención era protegerme. No soy un estorbo, Eduardo. Estoy aquí porque quiero ayudarte. Si no luchamos juntos ahora, podríamos perderlo todo, incluso, nosotros. Esa última palabra, nosotros, flotó en el aire. De repente, todo su significado se sintió como un hilo de conexión que nos unía, diluyendo el espacio a nuestro alrededor. ¿Estás dispuesta a correr esos riesgos? Hay cosas que no puedes comprender, dijo, y su mirada se tornó más intensa. La vulnerabilidad que había visto anteriormente se transformó en un rayo de determinación. Existen decisiones que pueden hacer que todo se derrumbe. No puedo retroceder. No puedo dejar que el miedo me consuma. Lo hice una vez, y no me llevó a ninguna parte, respondí, sintiendo que mis palabras resonaban en las paredes. En este momento, tengo tanto miedo de perderte, como lo que pueda sucederme a mí. Pero no voy a dar un paso atrás. Nunca. Mi declaración resonó en silencio por un momento. La carga emocional de nuestras palabras flotó entre nosotros, y la conexión que había crecido se hizo aún más fuerte. El aire se volvió casi electrizante mientras compartíamos un momento de entendimiento profundo. La puerta de la oficina chirrió, rompiendo la concentración que habíamos cultivado. Pequeños pasos se acercaron, y de pronto apareció Ana, nuestra asistente, con una expresión de preocupación genuina. Lo siento, pero hay un tipo en la recepción, dice que te necesita, Eduardo. Ambos nos miramos, una chispa de desafío y miedo brillando en nuestros ojos. Eduardo apretó los labios, su instinto protector chirriando en sus pensamientos. No sé si deberíamos, no podemos seguir aislándonos. Quizás lo que traiga sea útil. Tal vez esta información, dije, sintiendo que una corriente de valor se apoderaba de mí ante la posibilidad de descubrir algo nuevo. Está bien, asintió, y me sorprendí al notar que el destello de temor en sus ojos estaba acompañado por una chispa de determinación. Dame un momento. No quiero que se sienta incómodo. Espera aquí. Se levantó con una mezcla de decisión y resignación, y mientras caminaba hacia la puerta, giró la cabeza una última vez hacia mí. Por favor, ten cuidado. Mi corazón se aceleró. Tú también, murmuré, deseando que mis palabras fueran suficientes para protegerlo. Porque en ese instante, reinaba la certeza de que sin importar lo que estuviera en juego, había algo aún más frágil a lo que necesitábamos aferrarnos, el significado de nuestra conexión en medio del caos que nos rodeaba. Mientras Eduardo se dirigía a la recepción, me quedé de pie, esperando en silencio, comenzando a desentrañar el verdadero sentido de la lucha que nos esperaba. En cada latido, el temor se convertía en un aliado inesperado, traía consigo la posibilidad de resistencia y de desterrar las sombras que se arrastraban tras de nosotros. ¿Sería el encuentro con ese extraño la clave que nos llevara a comprender lo que estaba en juego? ¿O solo traería más oscuridad a un camino ya lleno de incertidumbres? Un rayo de inquietud se deslizó por mi columna mientras intentaba mantener la calma,
El eco de la puerta al cerrarse resonaba en mi mente. El silencio en la habitación me envolvió, y el murmullo distante de las voces en la recepción se convirtió en una música de fondo, un eco de la realidad que se entrelazaba con mis pensamientos. Cada segundo que pasaba parecía estirarse como un chicle, y la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. La incertidumbre se armaba de valor y se acercaba en un abrazo incómodo, dejándome casi sin aliento. Quería saber qué pasaba del otro lado de esa puerta. ¿Quién era el desconocido? ¿Qué información traería? Esa persona podría ser la clave para desentrañar el laberinto en el que nos habíamos encontrado. La posibilidad de que el integrante de esta incógnita se convirtiera en un aliado me daba un rayo de esperanza en medio de la tormenta. De repente, la puerta se abrió, y vi a Eduardo regresar, su rostro la mezcla perfecta entre preocupación y determinación, como si las palabras que le había dicho aún vibraran en su mente. Samantha, comenzó, su tono grave resonando en el aire. ¿Cree que tiene información sobre Howard? El corazón me dio un vuelco. Dos palabras, Howard y información, crearon un remolino de emociones en mí. Sin embargo, a medida que observaba la inquietud en los ojos de Eduardo, me di cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que inicialmente pensaba. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Sabe algo específico?, pregunté, conteniendo la respiración. Esa era la pregunta que pulsaba en mis labios, pero incluso el tono de mi voz denotaba el temor que mantenía oculta. No lo sé todo. Solo dice que es amigo de un amigo, y que lo que te quieren hacer no es un accidente. Pero necesita que le prometamos que lo que diga no saldrá de esta habitación, relató. El entrecerrar de sus ojos evidentemente muestra de la desconfianza que marcaba el camino en el que nos habíamos embarcado. Me sacudió un escalofrío, como si el aire se tornara más denso alrededor de nosotros. ¿Y si es una trampa? ¿Y si solo quiere jugar con nosotros?, cuestioné, la inseguridad afilando cada palabra, porque sabía que había mucho en juego. Pero, ¿y si en realidad necesita ayuda? Puede que haya más en su historia de lo que parece, dijo Eduardo, su mirada fiera pero vulnerable al mismo tiempo. Sabía que también él se debatía entre la posibilidad del engaño y la deseo de aferrarse a la esperanza. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiéndome atrapada entre el impulso de avanzar y el temor de caer en un precipicio. Eduardo respiró hondo, como si en su interior estuviera sopesando cada opción meticulosamente. Finalmente, dijo, lo mejor será escucharlo, no podemos cerrar las puertas sin saber lo que quiere. Pero se detuvo, una sombra de duda cruzando su rostro. Si algo no se siente bien, nos marcharemos. De acuerdo, a pesar del nudo en mi pecho, asentí. De acuerdo. En ese instante, todo pareció concentrarse en lo que descubrimos a continuación, como si el mundo se detuviera. La oscuridad que nos rodeaba estaba a punto de enfrentarse a un destello de luz, un paso hacia adelante. Cuando finalmente entramos a la sala de recepción, un hombre de mediana edad, con aspecto desgastado y ojos que reflejaban un profundo arrepentimiento, nos aguardaba. La tensión en el aire aumentó, y sentí que, en cuestión de segundos, nuestras vidas podrían girar hacia direcciones impredecibles. Gracias por verme, comenzó el extraño, su voz cargada de un peso que parecía ir más allá de sus palabras. No tengo mucho tiempo. La autenticidad en su voz era casi palpable, pero también había un trasfondo de desesperación que hacía eco en mis propios temores. ¿Qué sabes sobre Howard?, preguntó Eduardo, firme y decidido, buscando respuestas que nos liberaran del abismo, mucho más de lo que puedes imaginar. Pero antes, necesito que prometan que no contarán a nadie sobre esta conversación. No puedo arriesgarme. Mi vida ya está en juego. El hombre hizo una pausa, su mirada solemne nos atravesó. Si descubren que he hablado con ustedes, las consecuencias podrán ser devastadoras. El sudor comenzó a formar un pequeño río en mi frente mientras el peso de su advertencia calaba hondo. El mundo se asomaba a nuevas sombras que nunca antes habíamos imaginado. Cuando Eduardo se disponía a contestar, una notificación vibró en mi teléfono. Un mensaje que se coló como un rayo oscuro en esta escena de revelación.
Era el mismo número desconocido, mis manos temblaron mientras lo leía. El mensaje era claro, no debes confiar en él. Era una advertencia directa que me atravesó como un alarido. La tensión en el ambiente se convirtió en el frío helador de una pesadilla, la voz del extraño se disipó de mis pensamientos. Eduardo observó el mensaje en mi pantalla, sus ojos se abrieron. ¿Quién te lo envió?, preguntó, el temor dibujando líneas en su frente. No lo sé, respondí, mi voz quebrada mientras una ola de confusión y pánico me invadía. Aunque conjuraba en mi interior un deseo de que nada de esto fuera cierto, las conexiones se estrujaban a medida que el tiempo avanzaba, como un hilo que se tensaba hasta romperse. La tensión era palpable, 3 opciones se esbozaban ante nosotros, cada una más aterradora que la anterior. Y allí, en medio de la disonancia, comprendí que cada elección llevaría consigo no solo nuestros destinos, sino también el peso de una confianza que ahora pendía por un hilo. Eduardo, esto acaba de volverse mucho más complicado, murmuré, sintiendo como, poco a poco, el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Las palabras del extraño se desvanecieron en el aire, como si la sala hubiera absorbido su voz. Eduardo y yo nos miramos, una corriente eléctrica recorriendo el espacio entre nosotros, tangible y aterradora. Había un abismo que se abría ante nosotros, pero también una tenue luz que titilaba, un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Cuando miré nuevamente al hombre, una sombra de compasión brotó en mi corazón. Podía ver su ansiedad reflejada en su rostro desgastado, ese que parecía haber cargado en sus espaldas secretos ocultos por años. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, sintiendo que era lo adecuado, aunque la duda sobre su lealtad siguiera zumbando en mi mente, porque sé que Howard no es quien dice ser. Y su vida está conectada a la mía de maneras que no tengo tiempo de explicar. Sé que están en peligro, si no lo detienen. Su voz, aunque temblorosa, llevaba un peso que me arrastraba hacia su verdad. ¿Detenerlo? ¿Por qué? ¿Qué planea hacer? Eduardo intervino, su mirada fija en el extraño, intentando ver a través de la neblina de incertidumbre que nos rodeaba. Hay un plan para apoderarse de lo que no les pertenece. Howard tiene enemigos, y a menudo esos enemigos son tan astutos como él, si no es que más. Ellos no se detendrán ante nada para salirse con la suya, explicó, sus palabras cayendo como piedras en nuestro mar de confusión. Desvié mi mirada hacia mi teléfono. Un campo de batalla interno floreciendo entre la alarma que pulsaba en mí y la razón que buscaba hacer sentido de lo que escuchaba. Pero, ¿por qué deberíamos confiar en ti? Acabas de aparecer de la nada. La incredulidad en mi tono salió más fuerte de lo que pretendía, porque tengo pruebas. Documentos que pueden demostrar lo que les digo. Pero tengo miedo de que si no actúan rápido, perderé la oportunidad de demostrar la verdad. El hombre se acercó, la urgencia escrita en cada pliegue de su expresión. Ayúdenme a recogerlos, y yo les revelaré todo lo que sé. Pero deben tener cuidado. No podemos confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que parecen desinteresados. A medida que el misterioso lamento resonaba en mi cabeza, mis pensamientos se apresuraban, como si intentaran alcanzarme en una carrera de relevos. Una lucha interna se desataba. ¿Deberíamos confiar en un extraño que prometía la salvación de un hombre que probablemente estaba involucrado en actividades ilegales? No tenía respuestas, la decisión parecía un peso sobre mis hombros. Era un tirón de esperanza que luchaba contra la cuerda de la desconfianza. ¿Era esto un paso hacia la libertad o simplemente un sendero hacia la oscuridad total? Vamos a escucharlo, dijo Eduardo, su voz firme y determinante. No podemos darnos el lujo de ignorar la oportunidad de pararnos contra Howard. Me empujó hacia la superficie de la acción, con esa chispa de valentía que siempre lo había caracterizado. Mientras la adrenalina empezaba a despertar mis instintos de supervivencia, recordé el mensaje en mi teléfono. Pero necesitamos ser cautelosos. La advertencia quizás no era solo una broma, sino un signo de lo que se avecina. Lo sé, dijo Eduardo, su expresión seria. Pero tenemos que arriesgarnos. A veces, la única manera de descubrir la verdad es arrojándose a la boca del lobo. Un silencio pesado nos rodeó, un momento de aceptación y decisión compartida al que me adherí con los dientes apretados. El extraño parecía aprensivo,
pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza en sus ojos. Volví a mirar al hombre, buscando en su rostro algo que pudiera devolverme la fe en nuestra elección. Entonces, ¿qué necesitas de nosotros?, pregunté, sintiéndome como si estuviera cruzando una frontera que me separaba de mi vida anterior, de la que una vez quise aferrarme, pero que ya había sucumbido a la incertidumbre. Confiad en mí, y juntos podemos hacer esto. La información que recolectaremos es peligrosa, como yo. Pero si lo hacemos bien, tendremos lo que necesitamos para luchar, respondió. La seria convicción en su voz contrastaba con su apariencia abatida. Tuvimos que actuar rápido. Eduardo y yo intercambiamos miradas, ambos sintiendo la compenetración de lo que estaba en juego. Hacer lo que él decía en ese momento podía ser la única oportunidad que tendríamos, pero la sombra de lo desconocido pesaba. Sin embargo, mientras seguimos adelante, un nuevo mensaje emergió en mi teléfono, perturbando la efectividad de nuestra decisión. El corazón me dio un vuelco tras leerlo, perspectiva de un retorno oscuro, un eco que nos indicaba que tal vez no estábamos solos en esta batalla. El texto decía: ya sé a dónde vas. No te arriesgues. Este es un juego que no dominarás. Fue como un sirena que sonaba en mi cabeza, resonando más allá de lo comprensible. La mezcla de miedo y adrenalina se convirtió en una tormenta que burbujeaba en mí. Nuestras vidas estaban tejiendo un camino lleno de peligros, y la promesa del extraño podría ser el hilo que nos llevara a la seguridad, o una trampa mortal que nos despojaría de todo lo que habíamos amado y conocido. Eduardo, susurré, mientras la angustia se esparcía como una niebla espesa, ¿crees que realmente podemos salir de esto? Sanos y salvos, debemos intentarlo, Samantha. Pero también debemos estar preparados para lo peor. Su respuesta fue un filo afilado de determinación, una promesa de que, sin importar el rumbo que tomara la historia, no haríamos nada solos. Y así, con el POIDS de la incertidumbre en nuestros corazones y un nuevo rumbo aún sin definir por delante, nos lanzamos, una vez más, a la búsqueda de la verdad. Pero la sombra que acechaba desde la penumbra ya había comenzado a mover sus piezas. El aire estaba cargado, como si todo nuestro alrededor respirara en un mismo compás nervioso. Mientras el extraño comenzaba a hablar de nuevas rutas por las que tendríamos que transitar, el eco de su historia resonó en mi mente. Era un laberinto lleno de secretos y peligros, y me encontraba en su centro, justo cuando la vida que había conocido se desvanecía en la penumbra. Necesitamos encontrar estos documentos, y rápido. Hay un lugar, un viejo almacén en la zona industrial. Es donde Howard guarda sus cosas más sensibles, explicó el hombre, con un tono que era tanto súplica como mandato. ¿Por qué no fuiste tú quien fue a recogerlos este tiempo?, inquirí, aún con la desconfianza retumbando en mis palabras. Porque ellos me vigilan, susurró, aferrándose a su pecho, como si el aire que respiraba le diera la vida. Si me ven, no me dejarán volver a salir. Deben ir ustedes. Existen dos claves. Una está en un archivo allí, pero la otra se encuentra en un lugar que solo ustedes conocen. El sudor comenzó a deslizarse por mi espalda. ¿Qué lugar era ese? La mención de ustedes pesaba como un presagio frío. La incomprensibilidad de su solicitud me envolvió mientras mis pensamientos se deslizaron hacia mis recuerdos compartidos con Eduardo. No podía dejar de pensar en todo lo que había pasado entre nosotros, momentos sencillos que ahora parecían tan lejanos. Pero en medio de esa confusión, la luz que emanaba de su determinación parecía prometerme un futuro, aunque no sabía cuál. Si vamos, debemos tener un plan. No podemos entrar a ciegas, dijo Eduardo, su voz marcando el ritmo de nuestro compás, llamado a la acción. Samantha, tienes que concentrarte. Necesitamos saber qué exactamente estamos buscando y qué nos enfrentará. Mi mente luchaba por superar la niebla. Todo lo que había vivido hasta ahora me pareció apilarse sobre mis hombros. La búsqueda de respuestas, el amor emergente entre Eduardo y yo, la tragedia a la que no podíamos renunciar, todo interconectado, como hilos de un tapiz desgastado. Antes del vórtice del misterio y el peligro, era difícil diferenciar lo que realmente importaba. Está bien, respondí, tratando de calmar esa tempestad en mi pecho.
Iremos al almacén. Pero si ese lugar tiene conexión con nuestros propios secretos, Eduardo asintió, captando mi miedo como una extensión de su propio ser. No nos involucraremos si no es necesario. Estamos aquí por claridad, por Howard, no por viejas historias que puedan volver a atormentarnos. Sin embargo, mientras nos preparábamos, el peso de la incertidumbre comenzó a transformarse en entusiasmo. Un nuevo sentido de propósito germinaba en mí. ¿Podría finalmente entender lo que realmente había estado sucediendo? ¿Podría Howard, en medio de todo lo que había hecho, ser la clave para desbloquear nuestras verdades? La información en el teléfono siguió acechando en mi mente, como un eco inquietante. ¿Quién era el que nos amenazaba desde las sombras? La advertencia era clara, no podía dejar que el miedo paralizara mi espíritu. Nosotros lo haremos, dije, primero a mí misma y luego a Eduardo. Hoy daremos pasos hacia lo desconocido, y no nos dejaremos vencer por lo que pueda venir. Con una nueva claridad, tomamos nuestras decisiones. Pero en la sombra, el extraño nos observaba de cerca, y sentí que más de una mirada se posaba sobre nosotros, al menos 3 pares de ojos transitando entre lo visible y lo oculto. En el fondo de mi ser, no podía sacudir la sensación de que estábamos siendo cazados. Cuando nos dirigimos hacia la salida, mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de un número desconocido que decía: reconozco tu valentía, pero ten cuidado. El tiempo se agota y ya están en movimiento. Este juego es acerca de vidas, no de piezas de ajedrez. Las palabras se incrustaron en mi mente, como el zumbido de una mosca que no se iría. Me volví hacia Eduardo, mis ojos reflejando la creciente tensión. ¿Puede un juego realmente ser tan mortal? Podía sentir que algo ominoso se cernía, algo que no podía ser. Ignorado, Eduardo, esto no es solo un juego, murmuré, sintiendo que la realidad se oscurecía a nuestro alrededor. Hay mucho en juego, más de lo que imaginamos. Él tomó mi mano entre las suyas, firme y reconfortante. Estamos juntos en esto, Samantha, y eso es lo que importa. Confía en nosotros o en mí al menos hasta que lleguemos al fondo de este misterio. Su expresión ardía con el compromiso que me había hecho enamorarme de él. Mientras abandonábamos la sala, me sentí como si estuviera cruzando un umbral hacia un destino incierto. ¿Sería la última vez que vería mi vida anterior? ¿Podría surgir algo de esperanza en medio de esta oscuridad? El almacén nos esperaba, una promesa de revelaciones que tal vez nos liberaran, o que nos hicieran comprender que la trampa a la que nos habíamos lanzado podría ser nuestra perdición. Pero ya no había retorno. Nuestras vidas estaban entrelazadas, y un giro inesperado podría llevarnos a una verdad desgarradora, o a un futuro que no me atrevía a imaginar. Con cada paso, el retumbar en mi pecho se convertía en un eco más fuerte, un tambor que defendía el misterio de lo que estaba por venir. El camino hacia el almacén se convirtió en un laberinto de emociones. A medida que nos acercábamos, la presión en el aire se volvía casi tangible, como si el entorno estuviera tejiendo una tela de araña que intentaba atraparnos. Eduardo y yo caminábamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, pero nuestras manos entrelazadas ofrecían un destello de esperanza en medio de la creciente oscuridad. ¿Estás lista para esto?, preguntó Eduardo, su voz apenas un susurro ante el estruendo de mis inquietudes internas. ¿Listo o no? Aquí estamos, respondí, intentando disfrazar mi temor con una sonrisa que era más nerviosa que sincera. Pero en su mirada vi algo que me tranquilizaba. Aunque el mundo a nuestro alrededor ardía con incertidumbre, su determinación iluminaba mi propio camino. Cuando finalmente llegamos al almacén, lo que una vez fue un lugar de trabajo bullicioso ahora se encontraba sumido en un silencio ominoso. Las ventanas, cubiertas de polvo y telarañas, parecían sellar secretos en su interior. En ese instante, sentí como el tiempo se ralentizaba. Cada segundo parecía un susurro de la historia que estaba por contarse. Las claves, dije, recordando las palabras del extraño. Necesitamos encontrarlas antes de que ellos lo hagan. Eduardo asintió, y juntos nos asomamos a través de la puerta principal, que chirrió pesadamente al abrirse. Dentro,
el almacén era una mezcla de sombras y formas difusas, un escenario perfecto para conspiraciones y secretos. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando?, murmuré, centrándome en la pregunta que inquietaba mi mente. Porque no se trata solo de esas claves. Es como si la historia de nuestras vidas tuviera un papel aquí. Lo sé, dijo, su voz resonando en el vacío. Este lugar tiene historias. Tal vez Howard no sea solo un enemigo en nuestra búsqueda, sino también alguien que tiene claves en su propia existencia. Mientras nos adentrábamos, repasé las memorias de mi relación con Howard. La primera vez que lo conocí, era solo un rostro en una multitud, pero su carisma había sido innegable. Miradas que se cruzaban, conversaciones que dejaban huellas. ¿Cómo había llegado a ser una parte complicante de mi vida? ¿Qué secretos escondía, y qué conexiones tenía con Eduardo? Nos detuvimos ante una serie de estantes llenos de cajas. El aire estaba impregnado de una mezcla de cartón viejo y un rastro de algo más, algo que me hacía querer girar y salir corriendo, despojarme del peso de todo. Comencemos por aquí, dijo Eduardo. Su energía resolutiva me empujó a seguirlo. Retiró una caja del estante más bajo, y comenzaron a caer documentos en desorden al suelo. Mientras recolectábamos los papeles, comencé a encontrar fragmentos de la historia que había estado buscando. Notas codificadas, registros y fotografías antiguas. Pero justo cuando creí que estaba acercándome a la verdad, Eduardo encontró un archivo marcado con un sello que reconocí. Era un documento que había visto antes, uno que me conectaba indecorosamente a Howard, y por extensión, a mi historia con Eduardo. Esto, murmuré, mis manos temblando al tocar el papel. Esto es lo que él ha estado ocultando. Eduardo se inclinó para ver y su expresión cambió, un destello de preocupación cruzó su rostro. Samantha, eso no debería estar aquí. ¿Qué significa esto para nosotros? No logré responder, mi mente se retorcía y giraba, tratando de reformular todo lo que creía saber hasta ahora. El hecho de que un secreto personal de Howard estuviera expuesto podía complicar nuestras vidas de maneras que no imaginaba. Justo en ese momento, un ruido resonó más allá de las paredes de ladrillo. Nuestros corazones palpitaban al unísono, el peligro acechaba en cada rincón. ¿Quién está ahí?, pregunté, la voz casi muerta del miedo. Eduardo me miró, y lo vi tomando decisiones en su mente. Necesitamos salir de aquí. Si descubrimos lo que está pasando, puede que tengamos más respuestas de las que pensábamos. Antes de que pudiera decirle que no quería huir, escuché una risa baja proveniente de un rincón oscuro del almacén. Un sonido familiar que me heló el alma. Era la voz de Howard. Parece que han venido a jugar, murmuró, y su voz retumbó entre las sombras. Mi estómago se hundió al darme cuenta de que había sido un error más grande de lo que era capaz de asumir. Eduardo y yo estábamos ahora a merced de un juego que no habíamos diseñado, con los hilos de nuestra vida atados a un hombre que conocía más sobre nosotros de lo que estábamos dispuestos a admitir. ¿Qué has encontrado, Samantha? La sonrisa irónica de Howard se presentó ante nosotros, un eco de mi propia confusión. ¿Alguna luz en la penumbra? Así, estamos en un punto de no retorno. La paradoja de la verdad se desvanecía, y el miedo se volvía ligeramente familiar. Sabía que nuestro destino dependía de cómo nos enfrentaríamos a la revelación de las sombras, la verdad no dicha que podría destruir todo lo que habíamos amado. El aire en el almacén crujía con la intensidad del enfrentamiento. Howard estaba a solo unos pasos, su presencia era un recordatorio de la incertidumbre que había exacerbado mi vida y la de Eduardo. Miré a Eduardo y vi en su expresión la misma mezcla de determinación y temor que sentía en mi interior. Era un momento crítico en el que podríamos dejar de ser simples peones en su juego, o entregarnos al abismo. ¿Por qué estás aquí, Howard?, exigí, tratando de revestir mi voz de una valentía que apenas sentía. Pero su risa burlona resonó en mis oídos, como el tintineo de un peligroso eco. Estaban tan cerca de descubrirlo todo. Pero ahora, esto termina aquí. Su mirada lanzaba chispas, y ante su presencia había una oscuridad palpable. En ese instante supe que nuestras vidas pendían de un hilo. Eduardo se interpuso, como un escudo entre la amenaza y yo.
No permitiremos que nos intimides. El juego ha cambiado. Ahora sabemos más de lo que piensas. La fuerza en su voz filtraba un atisbo de esperanza en medio del caos. Howard alzó una ceja, como si la idea de que habíamos adquirido poder en este juego le divirtiera. ¿Realmente creen que pueden montar un desafío contra mí? Su risa era un canto al desprecio, pero yo sabía que su confianza podría ser su mayor debilidad. Con un gesto de desafío, Eduardo se acercó, su mirada estaba firme, pero reconozco la sombra de la preocupación que se asomaba en sus ojos. No te subestimes, Howard. La verdad no puede ser enterrada para siempre. En ese momento, una idea se encendió en mi mente, un destello de lo que realmente podría cambiar nuestras vidas. Recordé las notas que había encontrado, esos documentos que Howard había intentado ocultar. Si lograba usarlos de manera inteligente, podría ser nuestra salvación. Voy a hacer un trato contigo, Howard, dije, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. Te dejaré salir de aquí, y a cambio, me das acceso a todo lo que has estado ocultando. La verdad. ¿Cuánto tiempo más crees que puedes cargar con tu propia sombra? Él me miró, maliciosamente intrigado. ¿Y si ese juego no termina bien para ti? La verdad tiene un precio que quizás no estés dispuesta a pagar, quizás no sea solo por mí. Tal vez haya algo en ti que necesites liberar también. La carga puede ser más pesada de lo que imaginas. Mientras las palabras resonaban en el aire, vi la chispa de duda cruzar su rostro. ¿Te crees astuta, pequeña? La verdad también puede ser letal. Él se acercó un paso, pero Eduardo se mantuvo firme a mi lado. Lo sé, pero es la única manera. El tiempo se agota, y tú también estarás en la línea de fuego si no actúas. Por un breve instante, vi cómo las murallas de Howard comenzaban a desmoronarse, algo en mis palabras había penetrado en su coraza. Mientras él vacilaba, sentí que el destino estaba balanceándose, esperando que la balanza se inclinara hacia un lado o el otro. Finalmente, Howard inhaló profundamente, su mirada se encendió con una mezcla de irritación y resignación. De acuerdo, pero no pienses que esto significa que estoy de tu lado. Solo lo hago porque necesito tiempo. ¿Y cómo se verá eso?, preguntó Eduardo, su voz calma, enfrentando la tormenta. Howard sonrió con malicia, como si estuviera disfrutando de la intriga. Primero, necesito que confíen en mí. Y segundo, iríamos a un lugar que resulta ser crucial en esta historia. Su tono se volvió sombrío. Hay historias que aún no conocen. Y algunas de ellas involucran cosas que duelen más que la verdad. Sin poder contenerme más, exclamé, entonces llévanos. Pero recuerda, no estamos dispuestos a dejar que nos engañes de nuevo. Si intentas hacer algo, lo pagarás. Conozco el costo de perder a alguien en este juego. Mis palabras se sentían como una promesa, una línea que no estaba dispuesta a cruzar fácilmente. Howard miró a Eduardo y a mí, y por un breve instante, vi preocupaciones genuinas en su expresión. Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Tienes una gran confianza para alguien que apenas ha rozado el abismo. Lo que he aprendido hoy es que estamos unidos y eso significa que hay algo más allá de los secretos y las sombras. Puede que me encuentre en una situación peligrosa, pero lo haré por aquellos que verdaderamente valen la pena. Mientras pronunciaba estas palabras, sentí que una parte de mí había cambiado. La determinación en mis venas era suficiente para desafiar cualquier oscuridad. Howard finalmente asintió, aunque aún había un aire de cinismo en su sonrisa. Muy bien, acompáñenme. La verdad aguarda, pero ya les advierto, descubrirla puede resultar más devastador de lo que se imaginan. Mientras seguíamos sus pasos hacia la salida del almacén, un frío recorría mi espalda. Pero en mi pecho ardía la certeza de que, aunque los caminos que se avecinaban podían estar llenos de advertencias y peligros, había encontrado un sentido de pertenencia y fortaleza con Eduardo que jamás había imaginado. Cuando finalmente cruzamos la puerta, el sol golpeó nuestros rostros y un nuevo mundo se desplegó ante nosotros. La vida estaba a punto de deshilarse de maneras que nos transformarían a todos. Pero incluso entre la incertidumbre, había un hilo de esperanza tejido por nuestras decisiones.
y un murmullo en mi corazón que decía que todo estaba a punto de cambiar. A veces, la verdad era el precio que pagábamos para liberarnos de las cadenas de la oscuridad. Y de repente, supe que, al final, lo que más temía se transformaría en lo que más anhelaba. Porque en este juego de vida y muerte, podría descubrir no solo la oscuridad que me rodeaba, sino también la luz que siempre había estado dentro de mí. Fue en ese instante, mientras nos adentrábamos en lo desconocido, cuando sentí que la vida nunca había sido tan rica en posibilidades. La última sombra se desvanecería, y la verdad, por fin, podría guiarnos hacia la libertad. Tenía que serlo. O tal vez, lo era ya. Al mirar a Eduardo, sonreí. Vayamos juntos, sin mirar atrás. A su vez, me sostuvo con firmeza, como un faro en medio de una tormenta, y su respuesta resonó en el aire, juntos, hasta el final, y con esas palabras, comencé a creer que la redención era una posibilidad y que, entre las sombras que amenazaban con tragarnos, la luz que habíamos encendido brillaría lo suficientemente fuerte como para guiarnos de regreso a casa.